Usted se ha comunicado con la sede central del KGB. Si conoce el interno, digítelo ahora. Si usted anda deprimido y con ganas de matarse, no se preocupe, tenemos una oferta imperdible. Si usted digita 7 veces 6, le mandamos marcianos y bombas atómicas a discreción. Hoy hay, ¿cómo es que se llama esto que no me sale ahora de los americanos? Buffet. Buffet de bombas atómicas y marcianos para que el mundo se extermine. Si conoce al Tovarich Benito, digite el 777. No se le vaya la mano porque si no explota todo. Yo lo conozco al Tovarich, lo conozco en persona aparte, así que vamos. A ver. Donald, deja los cohetes, Donald. No, son misiles, no son cañita voladora. ¿No te diste cuenta del lío que armaste? ¿Tomaste la medicación? No, mijo, no va con Coca-Cola, va con... No, está. A ver, Melania, llévatelo, sí, dale la medicación. Hola, Iván, ¿cómo andás? ¿Qué pasó? Buenas noches, Benito, ¿cómo estás? Bienvenido. No, se están dando con Irán. Este dijo, no, le voy a hacer un chiste, le voy a mandar una cañita voladora. Che, no sabe cómo está. Está muy complicado el panorama, estaba mirando ahora y la verdad que están enroscando con ganas. Muy, muy complicado y no veo respuesta contundente de parte de Irán por ahora, no sé. O sea, veo que está siendo muy atacado. Yo diría que uno, observemos. Esto hay que mirarlo de lejos. Acá se juegan otros intereses. ¿Me explico? Esto no es que Donald se calentó y quiere bombardear Irán. Acá hay otras movidas que las cuales nosotros no estamos viendo. De momento Israel sí. de momento Israel no se ha sumado a los ataques y por tanto tampoco Irán. No, eso es lo que dicen. Por atrás está haciendo algo. Es más, se volvió a la guerra porque Israel está presionando. A Israel no le da para enfrentar a Irán. Manda a Estados Unidos. Pero viste que dentro de los ataques de Irán no está atacando a Israel todavía. Es lo que dicen. Sí. Por eso te digo, acá hay otras cosas. Estaba mirando también la información en cuanto al suministro de petróleo que los operadores están viendo de que se están terminando las reservas de petróleo también. Y bueno, acá ahí está, eso es parte del negocio. Se está terminando las reservas porque viste que lo poco están apretando, es más, el mundo tiene suficiente petróleo para evitar esto, pero esto es una excusa, esto es otra cosa, Iván. La guerra, aparte de ser trágica, es una gran pantalla con un propósito geoeconómico. Lo que quieren en realidad es apretar a Irán porque es la fuente de petróleo de China, no del mundo. Esto es un ataque indirecto a China también. Pero parte de Europa también viene sufriendo el tema del petróleo. Europa ya está en otro nivel, está entregada a la corrupción, está entregada al gobierno oscuro, al Estado profundo de socios del Estado profundo estadounidense. Por eso acá se la están tirando por baranda China y algo más. Esto pretende desestabilizar el mundo para poder apropiarse de la energía. Vean, ahí está. Con el petróleo se mueve hasta la energía, hasta la producción de componentes electrónicos, así que la energía mal llamada verde, electrónica y de pilas y de todo lo demás, la tienen agarrada. Esto es una jugada geoestratégica por lo esencial. Y quizá entonces se dé lo de una crisis energética, se puede dar para los próximos meses. No es la idea es esa, sí. Ahí está. No es porque realmente no haya suficiente petróleo, como vos decís. Sobra. Ahí está. Y sobran lugares de donde sacarlo también. Claro, pero en este caso la excusa es, bueno, como esa zona del mundo parece que no hubiera petróleo nada más que ahí, entonces empiezan a dar vueltas. Ahí está. Porque ya al ver ese tipo de noticias que dice que los operadores están viendo con mucha preocupación que se están agotando las reservas de petróleo, bueno. Mira, Argentina tiene petróleo para tirar para arriba, Venezuela vamos a poner que
pero Brasil, Argentina, el propio Estados Unidos, Alaska, se puede salir de esto sin ningún problema. Y de hecho viene YPF para acá, que debe ser la máscara de Shell y todas esas multinacionales, que bueno, toda esta zona del oeste, del este de América del Sur, tiene petróleo en muchos lados, y suficiente. Así que esto es una jugada geopolítica que nosotros tenemos que ver. Bueno, disculpa que te cambie, pero si no, los invitados me van a rezongar. Sumamos. ¿Llamamos a Carlita y a Ciro? Dale, sumamos ahí. Muy bien. Como habíamos anunciado. Claro, digo, porque hoy tuvimos una linda charla con Ciro y con Carla, muy interesante, y bueno, vamos a ver qué podemos decir, que inclusive la que va a llevar un poquito la voz cantante es Carla. Bueno, atendieron los dos al mismo tiempo. Ciro, Carla, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Impecable. ¿Carlita? Buenas noches, Antonio, Iván, Ciro, ¿cómo están? Buenas noches a ambos. Excelente, muy bien, gracias. Benito, agente Carla, Benito, yo soy el que... Hay que hablar desde la KGB para abajo. Hay que hablar desde la KGB. ¿Cuándo te vas a avivar, Carlita? No. Ahí disculpa la hora, Carla. Tantos nombres, tantos. Para el mes de diciembre, sí. Carla te va a decir Benito. Para el mes de diciembre, por ahí, te va a decir Benito. Ahí está. Sí, que sigan. Bueno, es válido también, ¿no? Sí, ¿Qué les parece? Es un chistecito. No hay que cortar la libertad. No, es el alter ego, es el personaje, y es lo que de alguna manera también permite armar, ya que ponerse nombres y títulos nada que ver. Bueno, hablemos entre nosotros como gente común y silvestre, porque en definitiva la radio equipara a todo el mundo, ¿no? Y tiene esa magia de que la gente pueda discernir lo que esté escuchando, ¿verdad? La idea es esa. Sí. Vamos sembrando semillas por ahí, y alguna puede ir germinando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, la charlita que tuvimos hoy de tarde, que tuve que de alguna manera apresurar, porque no es mentira que tenía que ir a comprar huevos, porque con la tormenta que va a haber mañana, el señor de los huevos no va a estar. ¿Y trabaja en la calle? Entonces, ¿Vende en la calle? No era ver el partido, ¿no? ¿Vende en la calle? ¿Tiene un puesto en la vereda? Tiene un puesto donde venden 30 huevos por 170 pesos. Buen precio. De un tamaño bastante aceptable. Y bueno, tenía que ir, aunque el hombre ya sabía que mañana iba a llover, así que estuvo un rato más. Y bueno, en definitiva la idea era poder terminar, porque se viene un clima bastante complicado. Bueno, pero si tenía huevo lo podía haber enterrado. ¿Puede ser que hay un ritual de enterrar el huevo? ¿Cómo es? No sé, usted sabrá de eso, mi querido amigo. Yo, del KGB. Bueno, pensé que sabías de eso. No, que corta la tormenta, dice usted. No sé, había escuchado alguna vez algo así. Sí. Bueno. Adelante. Bueno, pues en este caso le conviene venderlo, que lo entierre otro, muchacho. Claro, sí, claro. Acá va a estar desperdiciando los huevos de esa manera. Claro. Aparte, no nacen. Digo, si nacieran pollitos todavía, pero bueno, ni eso. Bueno, hoy la charla que habíamos mantenido y eso era más o menos el cómo nos ven los extranjeros acerca a nosotros los uruguayos, y cómo en nuestra querida América Latina vamos generando idiosincrasia e identidad, ¿no?
y por qué algunas cosas nos están pasando debido a que las historias se repiten con el tiempo, ¿no? Parece que no hubiéramos aprendido de las lecciones del pasado, aunque seamos países relativamente jóvenes. En fin, a ver, Carlita, que vos habías tirado la idea. Bien. Hablar de las identidades culturales es fascinante, ¿no? Por varios motivos, múltiples motivos, pero puntualizando y tratando de acortar el análisis lo más posible por el tema del tiempo, sin que tampoco pierda el valor o la profundidad que amerita abordar estos temas. Puntualmente sería, entender, yo pienso, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar la identidad de nuestros pueblos en un mundo en un mundo globalizado, ¿no? Que tiene un paradigma ya que nos en el que las identidades culturales están en un cambio y en una transformación, pero constante. Qué enorme desafío poder hacer prevalecer el sentido de pertenencia, que es lo que da una identidad cultural, por ejemplo, un pueblo, a un grupo social, porque ahí está la lengua, están el arte, la cultura, las formas, la cosmovisión, tantas cosas, ¿no? La forma de pensar y la identidad, ¿no? La identidad cultural es como la huella digital, ¿no? Pero yo a veces pienso, perdón, que es la identidad personal también. Si bien yo no soy mi país, pero ¿cómo establezco un marco de referencia para sentirme yo? Sí. ¿Me explico? A ver, es que una cosa, o sea, se puede ir de lo particular, quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy? Ay. Pero en este caso estamos hablando de grupos humanos, de la sociedad, desde lo micro hasta lo macro. Y bueno, hablemos de los países, por ejemplo. Lo interesante de esta conversación es que somos 3 personas de distintas nacionalidades, bueno, 4, pero ustedes 2, Iván y Benito, uruguayos, Ciro, colombiano, yo boliviana, ¿verdad? Estamos en el hemisferio sur, en fin. Pero nuestra idiosincrasia es distinta. Nuestras historias en ciertos puntos sí son comunes, pero tenemos rasgos y estructuras distintas. Y esa es la riqueza. Ahora, yo pensaba mucho, pienso siempre, que cada vez es más complejo hacer prevalecer esa historia que es nuestra historia, o sea, somos historia. Somos nuestra historia universal de nuestros pueblos, en fin, es infinito. Y no existe un pueblo, un grupo humano, una persona sin historia, o sea, no puede, para mí es inconcebible. Que la niegues es otra cosa, pero no puede ser, o sea, todos tenemos un génesis. Y somos nuestra historia. Sí, por naturaleza. Historia, sí, sí. Y en nuestra historia está está lo vivido, y de lo vivido está lo aprendido. Eso nos hace podernos mover de mejor manera en el mundo, en la vida. Bueno, a mí me gusta, ahora que dijiste algo sobre lo vivido y lo aprendido, es que un pueblo que tiene fe es porque tiene experiencia. ¿Me explico? Digo,
sobre lo aprendido y lo vivido es donde vos tenés fe para seguir adelante, tu experiencia, ¿verdad? Tu aprendizaje. Claro. De ahí nace la fe, de la memoria profunda de los pueblos, no de una concepción religiosa. Claro, sí, porque ellos aprendieron esa concepción. También está sí. lo espiritual, lo religioso, bueno, las cosmovisiones. En realidad son construcciones, yo así las entiendo. No Ajá. es algo que está o que se da per se. Son construcciones y son dinámicas. Entonces, en este paradigma actual, considero que es pues ya un desafío hacer prevalecer ese conjunto de identidades culturales que hacen a la memoria histórica de un pueblo, que le dan sentido. Pero es que es eso, o sea, es el sentido de identidad que tiene un pueblo. Es su memoria, es la memoria colectiva. Ahí está. Sí, sí. Y bueno, podemos hablar también más adelante de lo que es la oralidad, la tradición oral. Hasta donde yo sé. Cómo el ser humano siempre ha buscado 1001 formas de poder transmitir esa experiencia, esa vivencia, esa memoria a otros, y de generación en generación. Es casi lo que se llamaría tradición. Claro, en pueblos indígenas originarios, la tradición oral, por ejemplo. Una pregunta, ¿alguien llamó un grillo acá? Que está sonando un grillo en el fondo. Sí, acá tenemos uno. Y también mira el grillo de Iván. Yo sabía que era el grillo de Iván. Pero también hablando de memoria ancestral. Y hay un perro. No, está bien. Tiene derecho a cultivarse el grillo. No es el de acá. También escuché una perrita o un perro, pero no es el de acá. También escuché un grillo y escuché hace un ratito. Aquel perro debe ser los vecinos de Carla. Pero es un grillo. Es un grillo Beethoven. ¿Algún micrófono o alguna computadora? No, Carla, eso es un grillo con una filarmónica, parece Beethoven. No, estoy rodeado acá, estoy rodeado de grillos. Sí, tenemos un concierto aparte, tienen otro diálogo entre ellos ahí. Bueno, entonces parte de esto, parte de la identidad también viene por la inmigración, me imagino, y después en el caso de las culturas que se han mezclado, que nosotros acá no tenemos mucha mezcla, porque acá los naturales de estas tierras no existen. Los naturales de estas tierras eran los pueblos originarios del Uruguay, los pueblos originarios quienes habitaron estas tierras fueron exterminados. Entonces nosotros lo que tenemos, nuestra identidad vendría a ser fruto europea. Europea, la inmigración española y italiana más que nada. Como estoy cargando los audífonos, lo estoy cargando. Hola. Esperen que me voy a salir de acá porque está perturbando a mi esposa el sonido. Bueno. Muy bien. Bueno. A la mañana. Bueno. Sí, que tengo otro grillo acá. Bueno. Complicada la... cualquier cosa te volvés a enganchar, ahí. No, aquí estoy ya. Bueno. Bien. No sé si me estaban siguiendo lo que estábamos hablando. Al final, ¿qué es lo que define, digamos? Debe ser varias cosas, la identidad de un pueblo, de una nación. Pero Carla nos puede contextualizar. No, Carla venía hilvanando algo que realmente iba tomando forma y bueno, justamente hablaba de la experiencia y la memoria acumulada, ¿no? Y bueno, justamente en lo que uno realmente hoy en día suelo
suelo, no digo rezongar, pero lo que a mí realmente me está llamando tanto la atención es cómo estamos tan distraídos y nos olvidamos una y otra vez de las experiencias vividas, ¿verdad? Parece que nuestra civilización moderna ha conseguido distraernos a punto tal de que las experiencias no nos queden grabadas en lo más profundo, como debería ser para no repetir los mismos errores, ¿no? Sí. Bueno, Sí. es inevitable, ahora con la globalización aún más, es inevitable la se me Culturización, trabó sí. la lengua. Sí, la transculturización. Y bueno, como la creación de culturas híbridas, pero no es ni siquiera pensado, así se da por la migración, grupos de personas que vienen de distintos continentes, de diferentes países, y se fusionan, ¿verdad? Eso lo hemos vivido en la colonia con el sincretismo religioso también, como es interesante acá en Bolivia cómo coexisten en las tradiciones, y ahí ves cruces, ves, bueno, que trajeron los españoles, ¿no? Con Sí, la sí, religión sí. católica, pero con máscaras de diablos, eh, y deidades del bosque, por ejemplo. Ajá. Bueno, eso es inevitable, la aparición o gestación de culturas híbridas. Eso es parte de este Uh-huh. paradigma actual y este mundo globalizado. Pero acá el punto y el eje central, yo digo, no es posible, no debería ser así, que nosotros no miremos hacia atrás, no tengamos claro de dónde venimos, cuál es el génesis, y porque es como negar tu propia historia, Ahí negar tu está, es negar la ancestralidad, memoria, es negar la experiencia. Exacto. claro, es negar la memoria colectiva, la ancestralidad. Literal. No, es impensable, o sea, me parece un horror. Y bueno, a eso yo apunto en esta reflexión de decir, ok, por ejemplo, en el Uruguay estuve investigando, leyendo, no solo, bueno, a mí siempre me llamó la atención el nombre, ¿no? Uruguay, decía, bueno, suena guaraní, y el equipo, los charrúa, ¿no? Al equipo de fútbol, así se les llamaba, y me puse a investigar, bueno, Claro. pueblos originarios, de los que más o menos he investigado, son 4, o sea, ni siquiera uno, que los hayan exterminado, y hablemos de un genocidio, eso no implica que no sean parte de esa identidad. O sea, son los primeros, los pueblos originarios, como nuestra América que fue colonizada. Y cómo es posible que no se rescate, es que ese es ese es como un suceso triste para la historia, para la cultura de nuestros pueblos cuando se han extinguido, o a la fuerza los han extinguido, y que Ahí no está. hayamos podido rescatar lenguas, costumbres, medicina, ¿verdad? O sea, porque Ideologías. dentro del todo, arte, Exacto. ciencia, porque Sí, uno porque ve no eran un tontos, grupo no eran humano, tontos. no, pero de ninguna manera. Los grupos humanos y el ser humano, por esta pulsión de sobrevivencia, somos exploradores, somos científicos, y encontramos mil y maneras de sanarnos, de curarnos. Bueno, ahí está lo ancestral, todo lo que conlleva eso. Entonces, ¿cómo es posible
que no hayan programas o políticas estatales que estén destinadas a rescatar eso de alguna u otra forma. No hay acá. No, acá no hay. Nosotros no reivindicamos. Y cuando las hubieron, y en nuestros países, cuando la hubieron, quedó a cargo de la academia, nunca fue popularmente transmitido para darle una identidad a la gente. Y que por otro lado también entiendo de que si bien por ahí no hemos rescatado nada de los pueblos originarios, que según los registros que hay acá en el Uruguay, tienen más de 32.000 años de antigüedad, porque se han encontrado huesos de osos de la época del Pleistoceno con marcas de cortes, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que hace 32.000 años habían seres habitando este territorio. Pero cuando hubo acá una investigación en Uruguay y en muchos de nuestros pueblos, quedó todo eso a un nivel académico, nunca fue popularizado. Eso se enseñó como especialidad en las universidades, nunca en las escuelas. Y eso es una política que yo no digo que sea mala, sino como mínimo refleja la incapacidad de los políticos de formar una identidad nacional. Y es más, entiendo de que nuestra cultura es demasiado europeocentrista. Ahí está, y, por ahí. Y aún así, va por ahí, sí. Claro, y aún así, tampoco hemos comprendido de esa historia que lamentablemente la mayoría de la gente ha aprendido fechas para aprobar un examen y nada más, pero el mensaje de que vinieron extranjeros y le usurparon la tierra a los originarios se está repitiendo hoy. Las corporaciones multinacionales nos están robando la tierra y en cualquier momento nos sacan para afuera o sencillamente nos limpian. Y cuando digo limpian es que nos ponen en manos de San Pedro. Se repite la historia, porque parece que nosotros nos creemos inmunes a las lecciones de la historia, que es ahí por donde pretendemos ir. La historia nos ha dejado lecciones que hoy se vuelven a repetir. En el sistema educativo uruguayo, sí. En el sistema educativo uruguayo lo que se hace más hincapié es en Rivera, en los Libertadores, en Rivera, en Artigas, en el relato, la Valleja, en los TTT orientales, pero yo voy a emplear esta palabra, acá se ningunea todo lo que es como que es de baja calidad, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, acá se le maltrata. Se exterminaron y acá se festeja el genocidio más bien porque se valoró mucho más la figura de los que perpetuaron el genocidio que lo que sucedió, la desgracia que sufrió esta gente. Lo único que nos dijeron, que yo recuerdo de la escuela, es que algunos de ellos habían sido llevados a Europa a exhibirlos como si fueran a un espectáculo circense. Es así, sí. Exacto. Es más o menos lo que yo recuerdo que me dijeron a mí de la escuela. Después, como dijo Benito, sí, ahora me estaba recordando que se han hecho trabajos de investigación, de campo, con los cerritos de indios, que se les llama, los cerritos que habían y no se sabían lo que eran, y se dice que ahí es donde habitaron indios. O indígenas y bueno y poco más, muy poco acá, porque eso lo dejan como que no, eso para ese lado no nos quieren llevar a lo que decía Benito, que el tema del europeo y llevado, esto es una percepción mía, llevado siempre al dinero, a lo capital, no, eso no, porque eso no da plata. La filosofía que esa gente predicaba, que andaban libres por los campos, no, nosotros somos el alambrado, la propiedad privada, esa gente no, tenía ideas raras, no, nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo indígena. Y después está todo lo otro que capaz que tiene que ver con lo europeo, porque yo sinceramente no conozco, que también lo estamos perdiendo, de muchas tradiciones paganas, por ejemplo, que quizás fueron traídas por los españoles y demás.
Acá el tema de las hogueras de San Juan, las hogueras de San Pedro, etcétera, etcétera, que era muy normal en la campaña. Acá en la campaña era muy normal, eso se ha dejado de hacer. Y y después aquellas cositas que nuestras madres que nos tiraban el cuerito cuando teníamos empacho, que nos curaban de empacho. Sabiduría. El tema del mal de ojo, del saber para qué servía cada yuyo. Yo creo que eso lo vamos perdiendo en esa transmisión que decía Carla, del relato, que no se va pasando de una generación a la otra, que eso también es visto como que ¿qué estás haciendo? Como que no, que... no sé cómo explicarlo, pero acá es todo llevado a un modelo capitalista. O sea... No me venga con yuyo, no me haga con cosas raras, el saber popular, nada de eso, no, eso está mal, eso no. Bueno, yo creo, si me permiten, Sí. que hay algo que está encriptado, no es sospechoso, sino algo encriptado del por qué no se puede hablar de otra cosa que no sea lo que ellos consideran deberíamos de mantener constitucionalmente, mantener la narrativa del capitalismo actual, que la historia no se cuele los saberes ancestrales. Aquí en Colombia, precisamente el gobierno del presidente Petro tenía, y yo se lo dije a Benito, tenía un estandarte que es el paraíso de la vida, creo que se llamaba el plan de gobierno de él. Tiene que ver con la vida, ¿cierto? El cambio climático, todo ese tema, los saberes ancestrales, le dio por primera vez en 4 años a los pueblos indígenas que todavía habitan nuestros territorios, les dieron un estatus y una dignidad. Les dieron tierras, les devolvieron tierras que eran usurpadas por el narcotráfico, les dieron espacios recuperados para ellos. Hay indígenas, hay colonias de indígenas que tienen más de 2.000, 3.000 hectáreas, pero muchos de esos indígenas perdieron en el tiempo el conocimiento del trabajo de la tierra. Increíblemente ha pasado eso porque las generaciones no migraron la información de abuelos a hijos y los padres de los hijos y así sucesivamente. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Entonces, exacto, no es nada diferente a lo que de pronto Carla puede desarrollar ahorita con la tesis que está compartiéndonos y que me uno precisamente a esa comprensión. Es que aquí no somos ajenos a lo que también ha sucedido en la parte más sur de nuestro espacio americano, y es que quien controla la narrativa tiene el poder o tiene el gobierno, ¿vale? Entonces, sin hablar de colonialismo, hay algo que es interesante, que son las virtudes que tienen las lenguas nativas, que en su momento tenían los nombres de cada uno de los espacios, como los ríos, como las montañas, lo que ahora ustedes consideran que en el castellano que nos implantaron, ese es el nombre, por lo menos el Río de la Plata. ¿Quién se lo puso? Lo pusieron los que vinieron de afuera, pero el Río de la Plata no se llamaba así antes, tenía otro nombre. Ejemplo, exacto. Si yo voy a buscar acá, que me tomé aquí el atrevimiento de investigar la etimología del nombre de Uruguay, aparecen 3 teorías. El río de los pájaros es una interpretación más famosa y poética impulsada por el célebre escritor Juan Zorrilla de San Martín. O sea, exacto. Entonces se entendía que la palabra uru es un tipo de ave que habita, y guay, lugar del, o sea, el ave del río. Sería como la interpretación, porque uru, ya que la palabra Uruguay es una palabra compuesta. Uru, exacto, ave, gua, lugar de, agua o río. O sea, es el ave del río.
Y la segunda es el río de los caracoles. Deriva de los términos Uruguay, caracol o mejillón del agua. El río de los urubes hace referencia a Uru, que es el ave silvestre pequeña que habitaba en las costas del río. ¿Okay? Ahora, ¿quién en estos momentos, cualquier hijo de vecino, si tú le preguntas, la etimología de Uruguay no tiene la más remota idea? No la tiene clara, ¿cierto? Exacto. Pero qué tan importante es la dialéctica, que Benito ya hemos hablado mucho del tema, y y qué significa los nombres que los nativos le dieron a casi que todo su territorio, brindándoles una energía muy distinta a la que hoy en día estamos nosotros comulgando en nuestro tiempo, que no tiene nada que ver ese nombre con la energía originaria. Es como si fuera una especie de parche dialéctico que hace que eso baje la frecuencia, que lo que hablamos le quite esencialidad. La esencialidad. Exacto. Y les voy a decir lo siguiente, las lenguas indígenas son mucho más que medios de comunicación, para que lo sepan. Exacto. Son depósitos vivos de memoria, identidad y sabiduría ancestral. Es prácticamente el banco de la memoria de la naturaleza en donde coexistimos. Por eso los cánticos, las formas de comunicación, y eso agudiza los sentidos. Entonces nosotros, más allá de simplemente no recordar la forma como se comunican, los nombres, las composiciones armoniosas de estos nombres que le daban a ciertos espacios de la naturaleza, también eso se suma a que perdemos la mejor tecnología. Es una tecnología que, sí. como lo dice Carla, ciencia biológica, ciencia pura, aunque después se convirtió en botánica para supuestamente los descubridores que no descubrieron nada, eso ya estaba, sino que antes ellos entendían otras formas y creían que era un descubrimiento propio de ellos y de alguna manera se premiaban entre ellos como los premios Nobel, ¿no? Los Nobel se premian entre ellos mismos. Claro. Se atribuyen cosas que no son, como la doble hélice del ADN, que era realmente la secretaria, fue la que descubrió eso, y los famosos científicos que se le atribuyeron el premio Nobel no tenían nada que ver con eso, sino que no entendían eso. Y fue la secretaria, para que nos demos cuenta. Nosotros estamos en esta comunicación que desde el punto de vista del progreso es maravillosa, gracias a una mujer, y era actriz en la época de los 50, que fue la que resolvió los problemas matemáticos de la transmisión de línea, ¿no? Fue la que inventó de alguna manera la codificación del Bluetooth y el Wi-Fi. En fin, yo escuchando, pero ahí está. A Ciro, lo que decía, no, tiene razón Ciro en ese sentido de que nosotros, sí nos quedó eso, los nombres, por ejemplo, Tacuarembó, Río Cuarén, todo un montón, lugares, sí, pero la palabra, ríos. Pero la energía. Pero ¿cómo lo llevamos a la educación actual? Que es lo que está precisando Carla. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que no se está llevando a la currícula educativa que debería iniciarse desde la primaria. Debería de postularse y quedarse dentro de la pedagogía. ¿Por qué? Porque eso ayuda a despertar memorias en el ser humano. Memorias. Exacto. Porque nosotros somos híbridos. ¿Estamos de acuerdo, Carla? Claro, totalmente. Ese es un vacío. Claro. Y creo que bueno, lo que se está poniendo acá sobre discusión es identificar fortalezas, debilidades, vacíos. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Es cierto, ya no existen los pueblos, no hay sus generaciones, bueno, ya no
no quedó nada, los exterminaron, pero son el génesis, fueron los primeros habitantes de esa tierra. Después vinieron a los colonizadores, bueno, pero no puede ser que no esté esa memoria histórica, identitaria, que es la huella digital. No necesita, acá en Bolivia no hay pues incas caminando, no, ya no, pero eso no significa que no hayan existido ni todo el legado. Esa es la riqueza, el acervo que tiene un pueblo. Entonces, Exacto. ¿quién hace algo en ese aspecto? Y uno dice, pero ¿para qué me sirve? Claro que te sirve, porque ahí está. Es que pueden ser hasta recursos morales. Nosotros, por ejemplo, tomando mate, hacemos rueda, hacemos esto que estamos haciendo. El mate es un momento de reflexión que lo heredamos de los inconscientemente a través del gaucho y de las sucesivas generaciones. Hemos heredado un momento de reflexión. Todavía nos queda eso de charlar con un amigo tomando un mate, ¿verdad? Miren, y por otro lado, no es menor, y ya te dejo, Carla, que entender que los vocablos indígenas no eran solo palabras, eran, ¿cómo voy a decirlo?, ideogramas, era una forma gutural de transmitir una idea. O sea, ellos pensaban también y transmitían un concepto, no solo una palabra seca o un nombre. Era un concepto. Uruguay, el lugar donde, ¿me explico? Ahí está cómo identificaban las cosas de acuerdo a lo que percibían, sentían y se ubicaban, porque Uruguay no había otro. Ajá. ¿Me explico? Sí. Digo, era un concepto, era una idea, no solo un nombre, como estamos acostumbrados a decir. Y no solo eso, sino, por ejemplo, en el caso de los Andes, Pacha o Pachamama no era una mamá gorda que estaba ahí como el Pacha era energía. Mama que quería decir emanación. Pachacútec era transmisor de energía. Transmisión de proveedor, ahí está. Sí, eso sí. ¿Verdad? Entonces, la riqueza conceptual que hay atrás de esa cultura. ¿Verdad? Sí. Pero a través de nuestros abuelos también, que eran europeos, pero el saber popular que tenían. Mi abuelo, cuando yo era chico y a mí me daba vergüenza, un italiano viejo y que no sabía escribir español, me decía, ¿vos consultaste con tu conciencia? Era de un saber ancestral que ¿por qué no lo voy a heredar? Carla. Sí, yo creo que hay que repensar esto y reflexionar, ¿no? ¿Por qué hay este vacío? ¿Por qué nadie se ha ocupado desde la sociedad, desde las instituciones, algún colectivo equipo de antropólogos o personas que se ponen a revisar la historia y decir, a ver, ¿quiénes han sido los primeros pobladores? Y como dice Ciro, ya como política pública, ¿cómo es posible que en una malla curricular eso no esté? O sea, porque la historia no solo empieza con un libertador. Exacto. ¿Libertador de qué? ¿De quiénes? ¿De qué? ¿Por qué liberó? ¿Qué había antes? Hay un génesis. Y esta tarde usaba la alegoría de un árbol, ¿no? El árbol no está ahí porque tiene raíces, sino ¿en qué está sostenido? No es solo el tronco, las ramas, el follaje, no, tiene que tener raíces, si no se cae. Y sería un trabajo maravilloso poder rescatar toda esa memoria, incluso imagínense, desde las lenguas, el idioma, la palabra, el lenguaje, porque efectivamente
no es solo la nominación de los objetos, es la es una memoria sensible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me hace sentir la luna? Lo que yo siento, porque puedo decir redondo, blanco, planeta, no, pero ¿qué me hace sentir? Exacto. Es tan maravilloso todo esto que yo les digo algo, a veces como el ser humano busca la forma de poderse comunicar. En un grupo de mujeres guaraníes, acá que están justamente en esta zona donde yo vivo, ellas utilizan el tejido como medio de, como grabar la memoria de su sueño en el tejido. Entonces, lo que ellas sueñan y tienen son como grafismos. Y por eso su tejido es bien, bien identitario. Ve que hasta la palabra es que sí, es guaraní. Y esto, porque también tejen, pero en Palma, otro grupo étnico, que son los guarayos. Bolivia bueno, es muy, muy diversa, pero además, constitucionalmente, y miren que ha sido recién, en el 94, en el artículo 1 de la Constitución, Bolivia se reconoce como país multiétnico, pluricultural, y ese enunciado ha sido un antes y un después, porque realmente hemos empezado a aferrarnos más a entender el valor que tiene esa identidad, lo ancestral, y en todos los aspectos, en las lenguas, en la medicina tradicional. Hay un caso acá que vinieron médicos del laboratorio Orston de Francia a estudiar a un pueblo indígena, Chimane, porque observaron que tenían cicatrices, decían, no, pero esta es la lepra blanca. Pero ¿cómo hacen? Y el chamán del pueblo, bueno, mejor dicho, la comunidad les explicó, ¿no? Bueno, yo hago un cataplasma con estos yuyos o plantas que recolectó del monte y bueno, todo el proceso. Bueno, se fueron a Francia y elaboraron el medicamento. No les dieron un peso, pero eso sí, el nombre le pusieron, en honor a ellos, Chimanine, porque es del grupo étnico Chimán. Entonces también hay robo, hay un robo, y esto es histórico, ¿no? No solo se han llevado el oro, las riquezas, se han llevado la sino cultura, también los ahí saberes está. y conocimientos ancestrales, y han lucrado con ello, las formas, usos y costumbres, y se dan cuenta, esto es la ciencia, todo ese conocimiento. Es cierto también que, bueno, perdón que te corte, Carla, pero es cierto también que hay una tribu que se ha estudiado la forma en que hacen los tejidos para poder desarrollar estenes, y de hecho fabrican en Bolivia ese tipo de material medicinal por la habilidad que tienen esta etnia para poder armar esos tejidos, ¿no? Es inconmensurable, y esa es la riqueza, y volviendo a lo de Ciro, creo que es imperativo en un mundo globalizado que amenaza directamente, ¿no? Porque sabemos que como todo tiene lo bueno y lo negativo, lo positivo y lo negativo. La construcción de culturas híbridas, no, en lo personal no creo que sea preocupante, porque estas construcciones son dinámicas. Así funcionan las sociedades, así funcionan nuestras culturas. Y ahora que no hay fronteras, ¿no? Solo
las líneas en un mapa dibujado por la globalización, pero ¿cuál es el enorme desafío? ¿Cómo, cómo evitar que se disuelva toda esa huella digital, que es la memoria Carla, de un grupo humano, de una colectividad? Carlita, te voy a dar una muy buena noticia, que es imposible que se disuelva, porque ya lo tenemos constituido en nuestro ADN. Mira, el conocimiento es como la energía, no se destruye, nunca. Por eso es que es importante el recordar, o mejor dicho, acordarse, porque el recordar es como regrabar algo encima de lo que está grabado, sino acordarse. Dentro de nuestras memorias está toda nuestra ancestralidad y somos una rama del mismo árbol. Y por lo tanto también tenemos derecho a las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Al tener si somos una rama, si entendemos de que somos una ramificación en red, en el tejido que estamos hablando, sabemos de que somos un punto del tejido. Somos un punto. Yo, tú, todos. Y estamos interconectados. Y todos somos parte de esto. El conocimiento está discreto dentro de nuestras células. Y están ahí para activarlas de alguna manera. Por eso es que nosotros nos implantaron la creencia de que el tiempo es lineal, y es mentira. El tiempo no es lineal, porque tiene un propósito, el por qué nos vendieron la idea que es lineal. Para producir, por eso nos metieron eso en la cabeza. Para crear una distorsión cognitiva de lo que es el tiempo y el espacio. Y por lo tanto tratan de manipular la memoria. Tratan de regrabar constantemente, inclusive me atrevo a decir fechas. Cada 80 años sucede eso. Hay una regrabación, como lo que está pasando ahorita, y que le podemos colocar nombres, lo que quieras. Salto cuántico, el salto evolutivo, el nuevo orden mundial. Es otra nueva narrativa, señores. Una nueva narrativa que regraba sobre lo que ya estaba grabado. Ahora, ¿cuántas veces nos han regrabado? Si yo le preguntamos a nuestros niños, ¿qué aprendiste en la escuela en el día a día? Van a decir, no, nos dieron esto, nos dieron lo otro. No, ¿qué aprendiste? ¿Qué comprendiste? No, pues, papá, no, la profesora nos dio esta tarea. No, ¿qué aprendiste? No tienen ni idea de cómo procesar. Va el rito de repetir una instrucción y más nada. Exacto. En cambio, cuando colocan, ellos evitan al máximo, como gobierno, porque es que detrás de los que son repetidores, hay personas especializadas que saben precisamente la ciencia de la dialéctica. Por eso, cuando tú vas, creo que voy a dar un ejemplo, que no sé si de pronto Carla habrá tenido en algún momento alguna experiencia con el ayahuasca o con rapé o con cualquiera de esos ritos que hacen nuestros indígenas y que nos invitan ahí de alguna manera para recordar, ¿cierto? Yo he pasado por 2 situaciones de esas y me ha parecido que fue suficiente y tuve una experiencia increíble. Pero no me quedé ahí, simplemente lo hice 2 veces y ya. Pero uno encuentra que uno puede, dentro de nosotros mismos, encontrar muchas respuestas, siempre y cuando tengamos la técnica de la retrospección, la reflexión, y como tenemos el frenesí del día a día actualmente, nosotros no nos da para parar y hacer ese ejercicio. Solamente lo hacen algunos grupos que están como afinados o con la misma idea de crear comunidad que sea eficiente, que sea suficiente
y que creen nuevas herramientas de comunicación y que podamos apoyarnos entre todos, tratar de hacer ese tejido de alguna manera para volver a reconectarnos, porque uno tiene que decir algunas palabras como para que nos motiven a volver otra vez hacia adentro. Yo tengo una teoría que es, si queremos realmente conocer a Dios, hay que ir a las células, porque la información está ahí. Y vuelvo al inicio de este apartado, de este compendio de información que estoy compartiendo, es que nunca se va a destruir el conocimiento, sino que siempre ha estado con nosotros. De lo contrario, sería un mundo bizarro, no habría un equilibrio real, pero que está ahí, con personas como Carla, que está haciéndose preguntas de por qué no aparece esto en buscando, esto. Ahí está. Sí. Cada pregunta es una búsqueda. Por supuesto, total. Y es algo que uno dice, no me siento completo con lo que está pasando. Podemos hacerlo mejor. Y lo que está quebrado, ¿por qué no miramos cómo repararlo? La pregunta es, ¿será que es bueno repararlo? No se sabe, pienso yo. Si me permitís un poquito, y volviendo también a esa ancestralidad europea, cómo las palabras a veces no entendemos lo que quieren decir. Recordar no es volver a memorizar, no es buscar en la memoria mental. El origen etimológico de la palabra recordare es volver a sentir. No tiene nada que ver con la memoria mental. El volver a sentir, eso es recordar. Es un paquete de información. Claro, porque la experimentas. Es la información volver a experimentar esa sensación. Exactamente. Buscar en nosotros mismos ese mar de sensaciones, esas experiencias vividas para volver coherente una situación. Ahí está lo que es la cultura ancestral. No es una institución de escuela. Es manejar la memoria emocional para encontrar las respuestas. Que todos somos un gran banco de experiencia. Todos. Exacto, eso es lo que yo les decía con el principio. Son las que arman los pueblos fuertes. Cuando se conecta la red, cuando se conecta la red, Carla, cuando la red vibra con el sentir del corazón, que es una metáfora, pero es clara para interpretar, por eso se llama el Sagrado Corazón. Es la información sagrada encriptada en nosotros a través de la emoción, porque la mente solamente está relacionada con el cerebro. La mente no está en el cuerpo, es en el cerebro. El cerebro crea unos conductos bioquímicos que hacen que el cuerpo sienta la información, la vibre la información y luego la ejecute. Es un proceso sencillo pero poderoso a una velocidad superior a la de la luz. Es mente, es el cerebro, que es el que le da la parte intelectual a la información para poder crear un marco lógico. El que le da forma a lo que sentís. Y el cuerpo ejecuta. Me parece muy interesante, Ciro, Benito, lo que dicen. Hay corrientes que confluyen en esta explicación. Una de ellas, por ejemplo, lo que me resuena escuchándolo a Ciro y en lo que yo conozco, Jung describía perfectamente esto con el inconsciente colectivo, que es esa memoria que la cargada de símbolos que es subconsciente. No la tenemos consciente, pero está ahí. Y que se manifiesta. De alguna manera hay un disparador o algo que gatilla y ¡pum! No está. Tenemos todo eso. Y bueno, si no ponemos un orden en eso, vamos a seguir. Bueno, como lo dijo Jung, lo que no hagas visible de tu propio inconsciente se te vuelve destino. ¿Por qué? Porque repetimos una y otra vez la historia. No es me pasa. Es lo repito inconscientemente. Por eso es necesario construir una memoria colectiva y no un relato político.
Sí, pero a ver, un poco para darle forma, pero es que este tema es bien, es Tiene de ancho profundo. como de profundidad. Sí. Sí, totalmente. Pero aterrizando esto de la identidad, creo que si uno es consciente o toma conciencia de la importancia de, de tener una historia que vaya mucho más allá de un libertador, por ejemplo. Entender las raíces del árbol, conocerlas, validarlas, revalidarlas, rescatarlas, y ahí está la riqueza. Y buscar formas para poder rescatar eso y transmitírselo, hacerlo conocer a las generaciones actuales. Y bueno, es eso, rescatar. Bueno, lo que pasa que cuando Lamentablemente, de alguna manera u otra, como decía también Ciro y Benito, Iván también, de alguna forma, el poder, ¿cómo les puedo decir? No, es imposible, por ejemplo, si yo recojo una información, la voy a subjetivar. Veo una escena, la trato de transmitir, pero ya le estoy poniendo una carga emocional, le estoy poniendo algo mío, Sí. ¿no? Por eso es que como recién decía Ciro, es que lo hacen, nos dan el relato, digamos, en una malla curricular, o sea, dirigen los contenidos de lo que consideran que debemos aprender y hasta dónde. Y eso sí responde al poder. Vos vas a saber esto a tal edad porque yo así lo decido. Un grupo de personas deciden qué tenemos que saber y qué no, cómo, ¿verdad? Sí. Eso es inexorable, pero la esencia creo que es esa, la que les dejaría yo, digamos, en este momento de la conversación, de lo importante poder rescatar de alguna u otra manera y de la mejor forma posible nuestra identidad. Es identidad y yendo un poquito y más allá, cuestionar por sí. qué ha pasado lo que ha pasado, por qué nadie habla de esto, por qué está, hasta lo sentimos como algo mal, como que quizás lo indígena es algo peyorativo, Ahí algo está, malo, ahí ¿por está, qué? sí. No, hay una cosa que te puedo sumar, Carla. Te puedo sumar a todo este compendio de información que estamos compartiendo. Y es que, primero, hay un componente que la gente nativa no lo tenía en el radar en su existencia virgen, la forma como se asociaban con la naturaleza y con sus propios congéneres. Es el tema del miedo. El miedo tiene muchas herramientas. No es que sea malo, sino es la forma como se interpreta. La enseñanza de la interpretación de el miedo, ¿vale? Y el miedo también tiene otro componente que se llama la vergüenza. La vergüenza. ¿Cómo se utiliza la vergüenza en estos grupos étnicos cuando llegan los colonizadores? Y de aquí en adelante muchas personas tienen la tendencia a simplemente darle vergüenza a sus orígenes, que porque la inclusive gran la experiencia. herramienta del dominador, miedo y vergüenza, Exacto. miedo y vergüenza. Miedo y Cuando la vergüenza. película Apocalipto, en un momento determinado el padre le dice al hijo, tú tienes miedo, por favor, no entres a la tribu porque la vas a contagiar. Manejaban el miedo de otra manera. Ajá. No es como ahora que te hacen sentir vergüenza y te hacen sentir que no perteneces a la comunidad por ser distinto, ¿verdad? Bueno, esa demonización se ha heredado entonces y habría que deconstruirla. Sí, sí. Tal cual.
tal cual. Mire, ¿Por qué no? aquí, O sea, alguien tiene que hacer ese ejercicio, Y no algún solo de los colectivo. originarios, sino del No. saber popular. Por eso, La sabiduría rescatar, popular no imagínate tiene por qué lograr, estar autorizada por ninguna academia. claro, o sea, no siempre tiene que venir desde la línea gubernamental a través de una política pública. Bueno, es que Ay, tener tiene que identidad ser, es saber quién sos, no lo que te dicen que debes ser. Yo, por ejemplo, siempre hablo de mí. Yo sé quién soy, que mi formación está de este lado del río Uruguay. Sí, tengo mis modismos, mis cosas, pero yo sé quién soy. A mí nadie me dice lo que tengo que pensar, porque yo siento las cosas. Aprendí en mis viajes y de distintas culturas que vos lo que sentís siempre es válido. Ahora, si tenés vergüenza de sentir, olvídate. Estás en manos del enemigo. Estás en manos de una institucionalización. Y toda institucionalización no le hace bien a nadie. cuando vos haces sentir vergüenza a una comunidad de mucha sapiencia, empiezan a guardar las memorias de manera natural y no la desarrollan. Exacto, Mire pierden la identidad. Pierden su identidad original y adoptan otra, o mejor dicho, para que podamos tener, digamos, para yo poder más entender un poco más. Una cosa es la entidad y otra cosa es la identidad. Exacto. Entonces, lo que hay que realmente sumarle a esta conversación es que debemos de ir a la raíz de la entidad. Nosotros somos una entidad que cuando llegamos a este mundo, de hecho, cuando nacemos, nos registran. ¿Y qué tenemos? Un código, una identidad, que no es la nuestra, es la que nos ponen por un tema administrativo. Exacto. Y de ahí comienza todo. Desde que nacemos ya empieza una doctrina, ¿cierto? Desde no somos que nacemos. un ente administrado, somos un ser. Exacto. Por eso nunca un censo va a ser perfecto, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, no, pues nosotros por tradición, nosotros no estamos sumándonos a eso, nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias formas, solamente permítanos administrarnos a nosotros mismos, estamos conviviendo en un espacio, pero ustedes están allá en la parte civilizada, según ustedes, nosotros estamos acá, ¿cierto? Y ya, y nos respetamos, los feudos, ¿sí? Pero ojo a la palabra clave, a las palabras claves, vergüenza y miedo. El miedo cancela la mente, o sea, no le da razón del por qué, simplemente hágalo y punto. Entonces, así es que tenemos que adaptarnos y movernos, y de paso simplemente estamos en secreto practicando lo que nos enseñaron desde la entidad, pero de puertas para afuera tenemos que ser la identidad, ¿sí? Soy el médico, soy el tal cosa, soy tal vaina, ¿cierto? Y nos creemos eso. Y ahora la pregunta es, ¿estamos más empoderados por el muñeco o creemos que somos el ventríloco? ¿Sí? ¿Qué somos entonces? Si tú le preguntas, para un ejemplo, le preguntas a alguien allá en Uruguay, si yo le pregunto a alguien aquí en Colombia, le pregunto, ¿qué es patria? No tiene la más remota idea. No. ¿Qué es patria? No tienen, no. En todo caso, tendrán idea de que es un territorio, pero no, eso no es patria, eso es país. Punto. No, está así, ahí está. Totalmente desvirtuado. Danos la definición, danos la definición, Ciro, de patria. Patria. Digamos que sin ir al computador y sin ponerme a estudiar, sino más bien lo que yo siento de la palabra patria. Exacto. Patria se convierte en la información. Patria es como el padre, ¿no? El padre es la información de la naturaleza.
O sea, prácticamente es campo, significa campo. El campo en el cual nosotros experimentamos la vida, ¿cierto? Pero Quien la te vida ha dado el ejemplo de vida, esa es la patria, no solo del lugar esa es la donde patria. vivís. Exacto, Ahí esa es la está. información. Es como el padre, la información. la patria muchas veces tiene que ver con la comunidad que te dio un estilo de vida, un ejemplo, una nación. Patria y nación están mucho más vinculados que nación, patria y país. País es una leve división política para aislar las naciones y las patrias. ¿Me explico? Ajá. Prueba está Siempre. que hay países con líneas rectas como frontera, y eso es clarísimo que alguien agarró un mapa y partió en dos todo. Lo que había antes lo decís, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, es parte, ¿no? Hay que comprender esto en vez de quejarse para saber quiénes somos y no ser unos desclasados, ¿verdad? Sin tener identidad, sin tener una noción de qué sos y para qué estás y a qué viniste y qué tenés que hacer contigo mismo. Tenemos que estar claros en eso. Es un trabajo arduo. Es claridad. Bueno, pero claridad, lo desafiante Carla. es hacerlo. Es Sí. claridad. Hay que saber primero nuestra línea genealógica, o sea, lo que es el árbol genealógico. Cuando un niño se está desarrollando, pasa sus 2, 3, 4, 5 años, digamos que la primera información que se le brinda por parte de los padres, que también son desmemoriados también, es el linaje o sus ancestros. Debería de saberlo, eso también comienza desde casa. Pero hay un terreno donde tenemos un gran dilema, porque muchas personas no tienen ni la más remota idea de su linaje ancestral. No la tienen clara, tampoco. Pero te aseguro que las memorias que tiene en su genética, en su estructura biológica, son todavía células que están en construcción, y esas células, cuando el niño ya tenga aproximadamente, creo que ya a los 22 años ya no tiene, a los 12 años, ya no tiene las mismas células que le ayudan a construir todo de manera en red, ya no serían las mismas células madre, serían otro tipo de células, otro contingente de células. Entonces te transmite también, a través de la genética, se transmite esa información, pero ya para el sistema de adaptación a este ecosistema que hemos creado, que es totalmente no afín a la naturaleza real de donde provenimos. Porque si nos damos cuenta, hemos aceptado inclusive zapatos de goma que está, mejor dicho, que ni siquiera toca la tierra y el cemento. Estamos desconectados totalmente de la naturaleza, cuando también hay información. Hablando en términos sí, de Sí, de volver a sentir tal cual, sí, claro, de organizar nuestro propio campo energético. Por supuesto, es información. Vean, señores, les digo claramente, todo es información. Todo. Hoy en día tenemos tanta información en abundancia que nuestros procesadores no son de fibra óptica. Tenemos que procesar muy lento, pero para poder que esa información encontremos allí muchas comprensiones y poder usar tener un buen uso de esa información en nosotros primero, verificarla en nosotros y luego compartirla. Eso debería de hacer los maestros, que son muy pocos. Muchos son profesores, pero no son maestros. Los verdaderos maestros se hacen esas preguntas como la que Carla está colocando en la mesa hoy. Y esos maestros, pues dependiendo del punto donde él esté, si es un punto de poder, pues un decano puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Puede proponer proyectos. Un ministro puede proponer proyectos. Son muchas cosas que de pronto personas que
que tienen una posición de poder que permite que su mente no esté tan nublada y diga, hay que integrar esto y hay que ir a como siempre, hay que escalar esto para ver si se puede, si es viable o no es viable, quizá, bueno, cantidad de vaina. Como decir una agenda, como decimos en Colombia, estamos embalados. Sí, sí. Bueno, ojo que en Bolivia tuvimos un momento en el gobierno de Morales, la primera parte, que fue maravilloso porque estuvo acompañado de gente muy destacada, académicos de distintas áreas, que, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Construyeron un proceso de cambio y en el marco de ese proceso de cambio se promulgaron leyes, se hicieron muchísimas cosas precisamente para que los grupos mayoritarios, que es la población indígena en este país, también se deshagan de esa vergüenza. Porque no solo es en Colombia, Ciro, yo creo que ese es el legado de la colonia, ¿no? Lo peyorativo, es muy europeo, o sí. sea, sí. El sentirte mal, no que eres de lo peor, el sometido, el esclavo, el oscuro, ¿no? Y los pocos, los menos, que son los más, los blanquitos, los que dominan, y tú ahí, abajo. Yo como en la mesa y tú las migas que caen del mantel. Bueno, acá hubo un cambio muy, muy importante. De hecho, hasta se sancionó una ley antirracismo. La palabra indio, o sea, si hoy tú le dices indio a alguien, lo estás, estás incurriendo en una falta gravísima. Está prohibido, ¿verdad? No Son sabía pueblos eso. Originarios, claro. Muchas gracias, no sabía eso. Lo mismo ha pasado en el Brasil con el tema de la población afro. Tú no puedes ir ahí en Brasil decirle negro. Recién una abogada ha estado presa. Caso en la han Argentina. Detenido y la sacó barata por haberle hecho no sé, la mueca de orangután a un muchacho que es afrodescendiente. Listo, presa. Entonces, también acá hemos tenido esa deconstrucción y ese entender y revalidar. Siempre hemos convivido con una población indígena mayoritaria y ya mestiza, pero era importante a través de políticas públicas. De hecho, la malla curricular también que se imparten en los colegios ha incluido que se enseñen palabras, por ejemplo, en esta región, en la parte del oriente, palabras en guaraní o en chiquitano a los niños, vocablos, y así para cada región. Entonces, se ha hecho un trabajo muy, muy importante. Ojo que yo no es un tema de partido político, pero las cosas, viéndolas con objetividad, rescato las fortalezas. Y esa ha sido una gran fortaleza en ese sentido. Y se han empoderado y es maravilloso. La comunidad afro, que es mínima acá en Bolivia, de repente salió con sus bailes, sus danzas, ya no sintiéndose mal, ¿no? Porque en este país la verdad que casi es nula la comunidad afro. Y pobrecitos, ¿no? Imagínense si la mayoría, siendo de origen indígena, tienen ese sentimiento de vergüenza, lo tenían, imagínense los afrodescendientes. Pero bueno, hablar. Eso ha un cambiado. Tema que acá en el Uruguay sí. Y ahora nosotros entendemos que esa pluriculturalidad, ese multilingüismo es nuestro baluarte. No queremos que se pierda porque es maravilloso. Y sí. Y no sentir vergüenza del origen, ¿no? Ni de la nacionalidad, no, ni de la
de dónde se No, viene, porque no ¿no? importa si tu papá es alemán, si tu abuelo fue francés, bueno, igual eres boliviano, pero entiendes la riqueza de este país desde otra dimensión de estos grupos humanos que tienen tanto saber, tanto conocimiento, tanta riqueza. Y sí, a lo que tú decías, por ejemplo, acá la ayahuasca no se utiliza, pero sí hay algunos grupos étnicos pero no es que todos utilicen el brebaje o algún estímulo a través de plantas o lo que fuere. No, únicamente el chamán, el anciano, que es como el médico, el psicólogo, el sabio El sabio. del grupo, exacto, el sabio. Solo esa persona y en ciertas ocasiones que generalmente tienden a ser una vez al año, que es la fiesta grande, que puede ser previa a la Ajá. siembra o a la cosecha, ellos toman, pero se entrenan desde chiquitos para eso. Sí. Y toman Sí. esos brebajes para entrar o sea, para alterar la conciencia y llevarla a cierto estado, para poderse contactar con otras energías, deidades, espíritus, dioses, lo que quieran llamarle, porque cada grupo humano, cada pueblo indígena tiene una cosmovisión Una forma de distinta. interpretación, sí, sí. Pero ese alterarse la conciencia les permite a ellos contactar y bueno, no es solo para contactar, tiene que tener un fin, Un ¿no? Para ver propósito qué va a útil, no pasar, un si están capricho. teniendo Sí, sí. Exacto, no es, Sí. bueno, No es una moda, LSD, no es una heroína adivinación. para ver qué es lo que pasa, exacto. O sea, se altera Es la un conciencia diagnóstico. con un fin, pero con un fin que además es beneficioso para la comunidad. No es que el chamán entre en Exacto. trance para ver a dónde llega el chamán y que se la pasa bien o mal. No, tiene que tener una finalidad, pero además comunaria, no individual. Exacto. Es eso. Entonces, pero yo, digamos, he podido observar una única vez, pero que eran con alcohol, que ellos preparaban el maíz en la fiesta del arete guasu, acá en una comunidad guaraní, que con el maíz que lo hacen macerar y todo un proceso que solo ellos saben, y era como asumo, ¿no? Como una borrachera, lo mismo, alterar la conciencia. Ah, Todo Alterar la borracho se altera la conciencia. conciencia, créame. bueno, Bueno, tenemos pero que ir, debe ¿no? tener experiencia de borracho el hombre. tenemos que ir redondeando. Tenemos que ir redondeando porque ya Exacto. se nos ha hecho tarde. Tengo que mandar un saludo a Luis que ha estado escuchando hasta el momento. Me envió varios mensajes y decía, eh, lo voy a ir leyendo de forma como han caído. Dice, no sé dónde quieren llegar con esto, pero América Latina es una sola con los mismos problemas. No hay dos lecturas, hables de Colombia o de quien sea. Todo lo que ustedes quieren, pero si querés hacer algo para salvar esta situación actual, lo que están haciendo no colabora en nada. Es como hablarle de tango a un reggaetonero. Lo lamento, pero hay que salvar la patria y esto no es el modo. Nos queda poco tiempo y dependemos de la gente joven y no es el método. Toda América Latina está metida en el mismo barco. No se trata de cultura, se trata de sistemas. Recordar no es volver a sentir. Yo recuerdo situaciones que jamás voy a volver a sentir porque las superé y las revertí. Me acuerdo de ello, pero no lo siento, no me afecta igual. Por lo tanto, no es volver a sentir, es solo acordarse de algo. Quizás no se entienda lo que digo porque no estoy interactuando y es difícil interpretar la opinión de alguien que no está en tiempo de la charla. Así que gracias por el programa. Para mí muy interesante, pero para salvar a nuestra próxima generación
no es el camino. Este tipo es tipo una clase de cultura que no le interesa a nuestra juventud, programada para no escuchar más que música Y bueno, pedorra. se va a tener que salvar por sí sola, y tiene los recursos. Eso es volver a sentir. Sí, sí, nosotros no venimos acá, pienso yo, o yo no vengo acá a solucionar los problemas a nadie. Puedo proponer desde lo que es la experiencia que he tenido y que está, digamos que conecta en algunos puntos con las de Benito, con las de Carla. Ponemos sobre la mesa situaciones, preguntas, cosas que nos permite a nosotros de ahí extraer como oyente lo que de pronto a él le resuene. De pronto no todo le resuene, una o dos cositas. Sí, porque es que porque tenemos que hacer que el cerebro también empiece a ejercitarse. Porque si le vamos a dar todo, estaríamos en el mismo sistema. ¿Sí? Cada uno tiene un nivel de vibración. Carla lo ha dicho. Cada uno está en un salón de clases. Cada uno tiene que aprender de su propio salón de clases. Y además, le digo algo. Viva su propia experiencia. Claro, nosotros no podemos ponerle un marco lógico a la experiencia de todos los oyentes, porque todos son diversos. Tienen situaciones, entornos que le dictan cómo es la forma de vivir, de coexistir. No le podemos decir al rico, al blanco, al pobre, al de clase media, el que sea, cómo es realmente la vida y cómo debería vivirla. No podemos hacer eso. Pero sí nos podemos hacer preguntas para que esas personas la desarrollen en su interior. Que saque de aquí lo que le corresponda. Que también haga el trabajo y que la sude, ¿cierto? Que sude la información. Eso es vivir la experiencia. Eso es vivir la experiencia. ¿Está? Claro. Y perdón, les digo otra cosa. No quiero cortarte, pero se nos está terminando el tiempo, por desgracia. Listo, no, perfecto. La moraleja, dejemos la moraleja. Colgadísimo para la que viene. Carlita. No, porque... ¿Cuál es la moraleja? Claro, lo que pasa es que el programa no apuntaba a eso tampoco. Lo planteamos como el tema de la identidad. Claro, porque capaz que Luis pensó que nosotros íbamos a hablar de la economía del Uruguay, de la corrupción del Uruguay. Eso es hablar de política. Y nosotros que es otra clase de política. No lo planteamos desde el comienzo. Yo lo que le puedo decir a Luis es que le mando un fraterno abrazo desde Santa Cruz de la Sierra. Y Luis, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio de pensamiento crítico. Estamos analizando una realidad tangible, objetiva, constatable, y que es una realidad global que puede preocuparnos desde estos procesos de transculturación estrepitosos, y cómo no perder esa memoria colectiva particular que es la huella digital de cada país, de cada sociedad. Y a propósito de eso, hablando de los primeros pueblos o los primeros habitantes o pueblos originarios que hacen a nuestros países, claro, y un poco sugiriendo o inquiriendo, ¿no? Esa pregunta inquisitoria, ¿qué pasó? En Uruguay hubo un genocidio, wow, qué pena, pero a ver, ¿alguien ha estudiado más a fondo cómo se podría rescatar? Porque ese es el pensamiento crítico. Para que no se repita el genocidio. A ver. Bueno, ya ha pasado, hecho está, pero ¿cómo se puede rescatar? Voy a poner un poquito de orden. A ver, los muteé, me estoy escuchando yo solo, Voy a poner un poquito de orden. Esto es un programa, vamos a volver al origen de la idea. Esto es un programa de radio que tiene una columna, Reflexiones del KGB, con Benito, y acabamos abordando diferentes temas. Bueno, nosotros largamos la promo hoy a través de la red social Facebook, y el tema era lo que ustedes han tratado, la identidad de los pueblos, y después se ha ido a lo más profundo, con la mirada, por ejemplo, de Ciro,
que ha profundizado más en el tema y no se ha quedado más en lo superficial, sino que ha ahondado más y llevado a un lado quizás un tanto espiritual también, ¿no? Pero Sí, sí. dentro de todo estamos hablando del tema, porque para que se entienda, ¿no? Porque, a ver, si yo estoy mirando la grilla de la televisión, la programación, y me dice que a las 4 está el partido de Inglaterra, Argentina, yo no puedo llamar al canal para decirme, pero ustedes no me están hablando de economía y del paro del PIX-CNT, y me van a decir, pero nosotros en ningún momento dijimos que a las 4 de la tarde íbamos a hablar de economía y del paro del PIX-CNT. No sé si me siguen. Entonces nosotros estamos hablando del programa que planteó Benito a través también de los invitados, y de eso estamos haciendo. Esto fue promocionado a través de nuestra red social Facebook, y es lo que estamos haciendo. Bueno, yo voy a hacer como una especie para ir terminando, de lo que me da aquí la internet, digamos, ¿no? Ustedes, si quieren, me van corrigiendo, van agregando, bueno, ahí me van siguiendo, ¿verdad? La identidad de un pueblo es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, símbolos y costumbres que comparten sus habitantes. Funciona como el ADN social de una comunidad, otorgándole un sentido de pertenencia y permitiéndole reconocer a sí mismo mientras se distingue de otras. Los componentes clave de la identidad comunitaria: herencia histórica, la memoria colectiva, los mitos fundacionales y los acontecimientos históricos que han marcado a la comunidad, cultura y tradiciones, las expresiones artísticas, la gastronomía, la música, las festividades locales y los rituales que se transmiten de generación en generación. Idioma y dialectos, la forma particular de comunicarse, incluyendo modismos, refranes y el vocabulario local que refleja la cosmovisión del pueblo. Y después, territorio, el vínculo geográfico con el entorno natural o urbano, que influye directamente en los modos de vida y oficios tradicionales. Creo que todos estos temas ustedes los han tirado durante esta más de una hora que llevamos de programa, ¿verdad? ¿No? Bueno, Sí, Carlita, te despedís, Ciro, te despedís. Disculpen que los apure, pero si no el video se me termina. Vale. Muchas gracias. Primero las damas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, Iván. A mí me encanta, que te permitas tocar estos temas que por ahí se salen un poco del molde, no son tan de la política clásica del día a día, pero de eso se trata. Y en la diversidad también está la riqueza, así que toda opinión es muy válida, incluso si uno no la comparte. Ciro. Muy bien. Muy bien. Para mí ha sido un placer compartir con todos mis contertulios en este espacio que se abre como una ventana de conocimientos muy variado, que permiten dejar una moraleja, y la moraleja la presento: es: las diferencias siempre son complementarias. Por lo tanto, ese sería como el cierre. Y para despedirme, muchas gracias a todos, gracias a los oyentes y a las personas que de alguna manera se van a topar con esta información. Que bueno, pensamiento crítico es lo que dejo también abonado acá en esta intervención. Muchas gracias. Benito. Bueno, yo me despido. Veremos de tener otro tipo de charla dentro de algún tiempito. Un programa excelente, y esperemos haber cumplido el propósito de hacer reflexionar a la gente, porque en definitiva el programa es de reflexiones, ¿verdad? Nosotros aportamos lo que podemos para que otro pueda seguir elaborando con criterio propio su propia forma de pensar, su propia experiencia y su propio mundo de soluciones, que en este momento necesitamos mucho recordar nuestra moral y nuestra esencia para poder salir del paso. ¿Ok?
Bárbaro, agradecido como siempre a los tres. Y bueno, saben que las puertas están abiertas y será hasta una próxima audición. Que pasen bien. Abrazo. Chao, chao. Chau. Chao.